Gracias, buenas tardes. Excelentes pláticas de los tres ponentes. Yo quisiera saber la opinión al respecto de la Academia de Cirugía, de la Sociedad de Oncología, en el sentido de que lamentablemente en nuestro medio hay mucha ignorancia o desconocimiento sobre el papel del oncólogo como tal, puesto que muchos pacientes, tanto en institución como a nivel privado, se operan por médicos que no son oncólogos, médicos que no tienen el entrenamiento y que no están capacitados para ver y conocer la historia natural del cáncer, en ese sentido, tanto en varones como en mujeres, pacientes ginecológicos, mama, tiroides. ¿Cuál es la opinión al respecto en ese sentido? Bueno, esto indudablemente es un gran problema que tenemos en el país. Uno, derivado de la falta de incrustación de grupos de trabajo multidisciplinario, como lo que usted acaba de oír en lo que yo presenté. Esto no se trata de que seamos oncólogos médicos, radioterapeutas o cirujanos, sino cómo integrarse dentro de un hospital. Es indudable que el número de casos con cáncer que se están viendo en el país cada vez es mayor. Sin embargo, los progresos, como usted vio ahí, ¿en qué se deben? ¿O a qué se deben? Se deben, uno, a la utilización de técnicas quirúrgicas de excelencia. Dos, en la administración de tratamientos complementarios de excelencia, a la utilización racional de quimioterapias junto con la radiación, saber manejar la toxicidad, y esto, desafortunadamente, los pacientes que son tratados exclusivamente en servicios de cirugía general, de servicios de ginecología o de otorrino, no están con el entrenamiento ni el conocimiento necesario para poder hacer esto. Y yo creo que esto sí debemos normarlo y que el paciente con cáncer sea tratado por quienes deben ser tratados, por el grupo multidisciplinario de oncólogos médicos, radiooncólogos, cirujanos, el grupo de terapeutas de la rehabilitación y todo. Yo creo que ese sería el avance más importante. Nosotros no podemos seguir pensando que los pacientes que tratan, como nosotros lo publicamos en 1999 en la revista de investigación clínica, de pacientes tratados en hospitales generales con tasas de recurrencia locales del 40% comparados contra el 9% de los pacientes tratados en el hospital de oncología. Eso no se debe permitir. Pero es sobre lo mismo, doctor. Sí, rapidísimamente, incluso en las series que hay en Estados Unidos, por ejemplo, de aquellos pacientes que son tratados en los grandes centros médicos con todos los recursos, con una playa de especialistas en todas estas áreas, los resultados son mejores que cuando se tratan en los hospitales de los condados, por ejemplo, misma neoplasia, misma etapa. Es sobre lo mismo, pero es sobre lo mismo, rapidísimo. Es sobre lo mismo porque la pregunta es muy importante. A los pacientes que son tratados por quien sabe lo que está haciendo les va mejor, pero no alcanzan los médicos para tratar a los pacientes de esa manera en todo el mundo. Hay muchas variables en el tratamiento de los pacientes. Los que se tratan entre semana tienen mejor pronóstico que los que se tratan en fin de semana, etcétera. La solución a esto es hacer mejores equipos multidisciplinarios, no solamente entre los colegas oncólogos, sino entre otros médicos, cirujanos generales, para poder trabajar realmente en equipo. Porque la realidad es que no alcanzan los médicos especialistas de todas las áreas para tratar a quienes lo necesitan. Perdón, doctor. Gracias. Bueno, yo pienso sobre lo mismo, que la certificación y la recertificación en estos casos es la contestación a la pregunta del doctor. Pero más que esto, yo me hizo recordar todo lo del tiempo. Me tocó vivir el inicio de las primeras fases de la oncología a fines de los años 50 en el pabellón 13 del Hospital General, con los doctores Millán, Montaño, Salce, Velasco Arce, etcétera, y ver cómo ha venido evolucionando la oncología a través de estos más de 55 años. Creo que estamos hablando de dos tipos de ciencias, o diría yo más de dos mundos diferentes.
no se puede comparar prácticamente lo que se hacía hace 50 años con lo que se hace en la actualidad. La oncología es una ciencia viva, evolutiva, que ha venido cambiando a través de los años, diría yo, de los días. Cada momento se descubren mejores situaciones que beneficien a las pacientes. Creo que la labor que han hecho los tres ponentes es una labor titánica, tratando de resumir en unas cuantas palabras, unos cuantos minutos, todo lo que un universo de la especialidad compete en estos casos. Creo que el liderazgo que tienen cada uno de ellos en la subespecialidad los hace con el reconocimiento que tienen, y que pues yo me permito felicitarlos tanto a cada uno de ellos como a la academia y a la sociedad por presentarlos. Gracias. Muchas gracias. Allá, doctor, tiene una pregunta. Bueno, nuevamente reitero también la felicitación por este excelente simposio, pero yo quisiera agregar algo que desde el punto de vista médico, como médico general o cualquier persona que se dedique a los profesionales de la salud, nosotros tenemos la responsabilidad de identificar qué pacientes están en riesgo de desarrollar cáncer, y para eso existen los factores de riesgo para cada tipo de cáncer. En lo personal, que me dedico a la ginecología oncológica, pues sabemos los factores de riesgo que hay para cada tipo de estos 5 cánceres que existen en el tracto genital de la mujer y en el cáncer de mama. Eso es por un lado. Por otro lado, la quimioprevención. Realmente ha sido un problema quizá a nivel mundial, y en esto va mi pregunta para los que están directamente relacionados, por ejemplo, el doctor Cince en el INCAN. Si ustedes tienen algún modelo de riesgo, el que más se utiliza mundialmente es el de Gale, y el uso de los ERMs específicamente, ahora que ya está aprobado desde hace unos años, de tamoxifeno y raloxifeno como quimio preventivo en cáncer de mama. Los anticonceptivos orales en cáncer de ovario, que es letal, es el cáncer más letal desde el punto de vista ginecológico. ¿Qué utilidad han tenido ustedes en proyectos de quimioprevención o medidas preventivas? Ya no se diga la obesidad, que bien usted la habló en el instituto. Hay algunos trabajos, porque realmente a nivel mundial la quimioprevención ni en los países del primer mundo se está llevando en forma adecuada. Le cuesta mucho trabajo a la comunidad médica quimioprevenir. ¿Por qué? Por varias razones. Claramente en cáncer de mama, quimioprevenir en mujeres que tienen más del 1.6%, 1.66% de posibilidades de desarrollar cáncer a los 5 años, si se les administra tamoxifeno o raloxifeno, el riesgo se reduce en un 50%. Realmente ese es el modelo clásico, el mejor ejemplo de quimioprevención en cáncer. Para los demás, la mejor quimioprevención es estilo de vida. El tabaco va a prevenir, como ya lo dijimos, en algunas áreas como pulmón el 90%, en otras el 30, 40%. La obesidad, la mortalidad por cáncer en mujeres obesas aumenta un 20%, en hombres aumenta un 14%. La falta de actividad física. La actividad física per se, el deporte vigoroso, el deporte regular, activa una serie de vías enzimáticas y metabólicas que tienen efecto anticancerígeno. Y por eso yo, cuando hablo de prevención, en realidad trato de ver al ser humano como una persona integral. Porque no es ver a la gente es que para que no te dé cáncer. Es que si la persona no fuma, hace ejercicio regularmente, cuida el peso, independientemente de qué tanto coma de una cosa u otra, y obviamente cuida factores como la hipertensión, diabetes, va a mejorar el riesgo de cáncer, el riesgo de problemas cardiovasculares, infartos, embolias, etcétera. Entonces, simplemente agregando, yo creo en la prevención como una integración de factores de vida que ayudan a varias enfermedades, y específicamente en algunos casos, obviamente, el uso de algunos medicamentos. Por ejemplo, la metformina en pacientes diabéticos se ha visto que hace que tengan menos riesgo de desarrollar cáncer, y esto es parte de lo que se ha utilizado. Pero en lo que debemos insistir es en la quimioprevención en mama en mujeres de alto riesgo. Desafortunadamente, los ginecólogos, por ejemplo, usan drogas como la tibolona, que la dan como aspirina, la dan como vitamina o galletas cuando la mujer llega a los 50 años. La tibolona tiene bajas dosis de estrógeno y de progesterona, pero tiene 3 veces más dosis de progesterona, y es una de las drogas más cancerígenas que hay.
En Europa se encontró que es la droga en el tratamiento hormonal de reemplazo que más cáncer de mama produjo. Entonces yo creo que es una combinación, por un lado qué dar y por otro lado qué no dar. Y yo creo que en general en ginecología se van a prevenir más tumores dejando de dar tanto tratamiento hormonal de reemplazo que si le damos a algunas mujeres, y no por eso se les va a dejar de dar quimioprevención. Por cuestiones de tiempo, la última pregunta, por favor. Pues si quiere las damos primero. No, usted. Ok. Me quedé con un poco de deuda porque sentí que los dos primeros ponentes, a pesar de su esfuerzo por hacernos una recolección histórica, nos quedamos con el pendiente de saber qué es lo que se está haciendo actualmente y sobre todo qué se está haciendo en investigación, como lo bien planteó el académico. Yo les pediría que en 30 segundos me dijeran o nos pudieran decir qué es lo más importante que se está haciendo en quimioterapia, qué es lo más importante que se está haciendo en radioterapia, porque lo vislumbramos, pero con esa premura y con esa rapidez que le tocó al final, creo que era lo más importante. Si pudieran recalcar en esos 30 segundos cada uno la parte final de lo más importante que se está haciendo hoy y hacia dónde vamos en el futuro. Doctor, por favor. Rapidísimamente. Sí, yo en la última parte de la plática de la exposición sí lo mencioné, hay 4 grandes campos donde la radioterapia tiene una altísima utilidad, la braquiterapia, sobre todo revalorada en el área de cabeza y cuello, en el área de próstata, en el área de mama, la terapia estándar que sí va a la extinción, la radiocirugía para tratamientos especiales, para lesiones inaccesibles o cuyo tratamiento quirúrgico implica un alto riesgo, y toda la parte de que se cambió del tratamiento así casi al 100% con la terapia conformal y las nuevas técnicas. Podemos tratar cualquier neoplasia con una mayor seguridad, podemos dar mayores dosis, mayores porcentajes de control y podemos proteger, ser más eficientes en la protección de los órganos o tejidos sanos, y tenemos algunas nuevas técnicas que van a hacer todavía lo que anteriormente he mencionado, lo van a hacer de una forma todavía más precisa, como la radioterapia de intensidad modulada y los nuevos equipos, las nuevas tecnologías que posibilitan lo anterior, como el CyberKnife, por ejemplo, que ya se está instalando el segundo equipo en la Ciudad de México. Podemos, pues, por lo tanto, como dije en la última diapositiva, ser pares de los otros colegas del área oncológica, dado que el cáncer eminentemente es una enfermedad cuyo tratamiento es multidisciplinario y el trabajo conjunto coordinado con una secuencia conocida de acuerdo al conocimiento actual es lo que puede dar por resultado una mejor posibilidad de curación o de paliación. Doctor, muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Cisse, rapidísimo. En el papel de las drogas en el tratamiento de las enfermedades, solamente hay 2 enfermedades que se curan con medicamentos en la medicina: las infecciones y el cáncer. Las demás o se curan solas o son crónicas, como la hipertensión, la diabetes, etcétera. Y lo que hacemos es, y con buenos resultados, mantener al paciente bien. Pero lo que cura en cáncer, además de la cirugía y la radioterapia, es la quimioterapia. La quimioterapia juega un papel decisivo curando sola o como tratamiento adicional a radioterapia y cirugía, cáncer de mama, cáncer de testículo, linfomas, enfermedad de Hodgkin, osteosarcoma, enfermedad de Ewing, enfermedad trofoblástica gestacional. La lista es grande y realmente, y no me entretuve demasiado en eso, parte por tiempo, porque lo que estamos haciendo en la actualidad, debemos de tener cuidado en aplicar de la mejor forma lo que ya existe. Hay gente que está esperando cosas nuevas y no aplica de la mejor forma lo que ya tenemos. Se están desarrollando una serie de medicamentos nuevos. A corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, no se ve que haya muchas drogas que vayan a tener un cambio espectacular en relación a lo que ya existe. Pero si nosotros aplicamos adecuadamente lo que ya tenemos desde el punto de vista de quimioterapia, podemos mejorar cuando menos en un medio como el nuestro las cosas en aproximadamente el 50%. A veces nos deslumbramos con lo nuevo, pero no todo lo nuevo es mejor. Y yo me conformo, y eso sería mucho, o sea, aunque no partamos el pastel en el centro del mundo contribuyendo con cosas nuevas. Si sabemos aplicar adecuadamente lo que hay, simplemente, y por eso di datos, ¿qué cuesta? O sea, lo que cuesta mantenerse informado.
Hay muchos datos, hay muchos artículos, hay mucha información, pero cada vez hay menos sabios, cada vez hay menos gente que sepa integrar adecuadamente lo que existe y cómo hacerlo. Estamos llenos de modas. Fácilmente la gente desecha algo que se hizo durante muchos años con muy buenos resultados, porque llega el representante de la industria o invitan a alguien a un viaje y le dicen que tiene uno que usar determinadas drogas. Yo creo que la pregunta es muy buena y es muy provocadora, porque debemos de ser muy cautos en qué descubrir, qué inventar, y que obviamente estamos en obligación de ello. Pero si hay un área compleja en medicina, llena de información y que es verdaderamente difícil aplicar, es la oncología. Y ese ya por sí solo es un reto enorme. Muchísimas gracias, doctor Zinsser. Bueno, pues finalmente yo quisiera hacer un comentario final. Recuerden que independientemente de todos los avances que hay en las cuestiones de diagnóstico y tratamiento que lo tenemos en este momento, creo que debemos enfocar más esfuerzos para establecer adecuadas campañas de prevención y de detección temprana de aquellas neoplasias susceptibles de serlo. Creo que solo así podríamos disminuir los datos de morbilidad y de mortalidad que tenemos en la actualidad por cáncer, tanto en México como en el mundo. Y finalmente, bueno, pues agradecerle al doctor Juan Zinsser, al doctor Armando Fernández Orozco y al doctor Pedro Luna que hayan aceptado participar con nosotros en este simposio, y por supuesto agradecerle al académico doctor Francisco Javier Ochoa y a la Academia Mexicana de Cirugía la oportunidad que le da a la Sociedad Mexicana de Oncología y a los miembros de la misma la oportunidad para estar con ustedes en este tipo de sesiones. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. La Academia Mexicana de Cirugía agradece en todo lo que vale la colaboración de la Sociedad Mexicana de Oncología para realizar este simposio. Es evidente que la oncología es un mundo extraordinario, apasionante, lleno de retos, y en el cual dejamos en el tintero para una otra oportunidad los aspectos de epigenética, genética, biología molecular, que nos permiten vislumbrar futuras acciones y nuevas estrategias para el abordaje del cáncer, no solamente ya en el aspecto celular, intracelular, citoplasmático, sino de los aspectos génicos, que hoy con el avance de todo lo que es la codificación del genoma humano, seguramente hay mucho material a donde debemos de asomarnos, investigar, pero sobre todo con juicio, con prudencia y con mucha paciencia, siempre basados en la evidencia. Muchas gracias. A continuación le voy a solicitar al señor académico doctor Francisco Pascual Navarro Reynoso, nuestro secretario, tenga bien solamente informarnos la sesión del próximo martes. Sí, gracias, señor académico. Solamente primero, antes de mencionar la próxima sesión, aquí tengo un celular del doctor Eric Sosa. ¿Está por aquí? ¿No? Bueno, se va a quedar en las oficinas de la academia. Sé que es del doctor Eric Sosa porque le hablaron y por eso le contesté. El próximo martes 29 será la sesión conjunta con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. El simposio se intitula Mortalidad Materna en México 2011. El coordinador es el comisionado nacional de la CONAMED, el doctor José Melgen Moctezuma, quien dictará la introducción. Posteriormente el académico doctor Jesús Carlos Briones Garduño nos hablará de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. El doctor Ramiro Bonifaz Gracias hablará de la disponibilidad de sangre y sus componentes, la coagulopatía por consumo y manejo terapéutico. El académico doctor José Jalabe Cherem hablará del embarazo y las enfermedades que lo complican. Y por último, el académico doctor Héctor Gerardo Aguirre Gas hará un análisis de la mortalidad materna 2011 que se ha hecho dentro del Comité de Mortalidad Materna de la CONAMED. Aquí los esperamos próximo martes 29 a las 7:30 de la noche.